Buenos días. Es un privilegio para nosotros visitarnos y bueno, le manda muchos saludos Pastor Reinaldo. Muchas gracias. Está un poco preocupado porque dijo, no se comieron mi cordero ayer. Dije, no comimos lechón, era tuyo también, y me dijo, no, solo el cordero, así que, pero mandó muchos saludos, está muy contento de que estamos acá, que llegamos bien, y es un privilegio para nosotros. Doy gracias al Señor por este tiempo que podemos estar acá, con mi familia, y se fue toda mi familia, quedó mi hija. Pero bueno, gracias al Señor por eso, siempre estamos con un montón de cosas, y queríamos, hace rato estábamos orando para poder visitar, y bueno, finalmente estamos acá. Los voy a invitar a que abran sus Biblias, por favor, al libro de Génesis, y vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias Señor por la oportunidad que tenemos de estar delante de tu presencia. Señor, te damos gracias por esta iglesia, Señor, por un año más de vida para esta iglesia fiel, iglesia que predica tu palabra. Señor, rogamos por muchos años más de servicio en esta ciudad y oramos, Señor, para que por tu gracia añadas los que van a ser salvos a este lugar. Señor, te pido que bendigas esta tu palabra y te ruego, Señor, si hay alguien que todavía no te conoce, que puedan ir a Cristo hoy, Señor, a la salvación y el perdón que solamente Él ofrece. Te pedimos estas cosas en su nombre. Amén. Amén. Bien, Génesis 37, vamos a abrir nuestras Biblias. A mí me gusta mucho, siempre uso ilustraciones de mi niñez. Yo tuve una buena niñez, muchas aventuras de chico. Nunca voy a olvidar, tenía unos vecinitos que eran 4 hermanos. El más grande de todos ya estaba en la adolescencia, digamos, entonces él andaba en su vida, no molestaba a nadie, hacía su vida, andaba a jugar a la pelota y así. Pero los otros 3 eran dos varones y una nena, que eran más chiquitos, eran como nosotros habíamos tenido 10 años, a lo sumo yo tenía 10 años, 10, 11 años. Y eran 3 hermanos, 2 varones y una nena. Y siempre nos gustaba jugar, ¿no? Jugar juntos, jugar a la pelota. Nosotros vivíamos en una cortadita, entonces siempre jugábamos a la pelota, jugábamos a las escondidas, disfrutábamos muchísimo. Pero teníamos un problema, que era la hermana, era la más chica, era un demonio. Ustedes no saben lo que era esa piba. Esa niñita, vos la veías y por ahí estábamos jugando más bien, y venía de repente, agarró una piedra y se la reventaba en la cabeza al hermano. Y el hermano lloraba y todos estábamos, ¿por qué haces? ¿Por qué? O por ahí estábamos jugando a la pelota y se robaba la pelota y se iba corriendo y nos dejaba. ¿Por qué? Así de mala. Era muy mala en serio. Pero cambiaba cuando aparecía el padre. Era una cosa que no podíamos entender porque aparecía el padre era carnicero y cuando llegaba de trabajar, cerraba la carnicería y llegaba y aparecía, la cara de ella se transformaba y era un angelito. Hola papi. Y él la abrazaba y decía, hola mi amor, ¿cómo estás? Y la bajaba otra vez y ella se iba y nos miraba como diciendo, lo tengo engañado, ¿vieron? Nosotros estábamos, ¿qué hace esta piba? Cada vez se iba el padre y otra vez se transformaba la cara y empezaba a buscar una manera de hacer una maldad. Nosotros realmente no entendíamos qué pasaba. Y siempre me acuerdo de eso porque nosotros muchas veces como cristianos vivimos de esa manera, o pensamos de esa manera. No en términos de maldad, no malinterpreten, no en términos de maldad, pero nosotros consideramos que el único momento en el que Dios nos ve es cuando estamos acá en la iglesia, o cuando estamos haciendo algo que tiene que ver con la iglesia, o cuando estamos visitando a algunos hermanos de la iglesia, y el resto del tiempo Dios no nos ve, Dios no está. O que creemos que lo único que vale ante Dios es lo que hacemos exclusivamente para el Señor. Cuando servimos y vamos a ayudar a un hermano que está en necesidad, o cuando limpiamos la iglesia, pensamos que esas cosas son las cosas que realmente valen, y el resto, bueno, son parte de la vida cotidiana, la vida normal. Nosotros dividimos nuestra vida entre lo que llamamos secular, o sea, lo que no tiene que ver con la iglesia y con Dios, y lo cristiano, ¿no? Lo religioso. Sin embargo, no existe algo así.
Eso es una mentira del mundo. Realmente no existe tal cosa como un momento secular para el cristiano. No hay un momento en la vida del creyente en el cual no esté delante de la presencia de Dios. No hay un momento en la vida del creyente en lo que haga no tenga que ser sagrado, porque lo está haciendo delante de la presencia de Dios. Ahora, si vos estudias la historia, y vas a ver un poquito de esto de mi pastor, ¿no? Que me influye mucho. Si vos estudias la historia, vos estudias la Edad Media. Durante la Edad Media fue donde se desarrolló más esta mentira. ¿Por qué? Porque la iglesia oficial, digamos, la iglesia católica, lo que hacía era decir, lo único que importa, los únicos que realmente estamos trabajando para Dios, somos el clero y lo que es la iglesia oficial, y el resto son los laicos que no tienen nada que ver con Dios. Entonces los únicos que trabajan para Dios son aquellos que tienen puestas las vestiduras oficiales de aquellos que trabajan para Dios. Es un error y una mentira que plantan. Pero eso cambió en la Reforma. La Reforma hizo un cambio radical en esta manera de pensar, y es por eso que tenemos escritos tras escritos de los reformadores, Lutero, Calvino, diciendo que lo que importa delante de los ojos de Dios es lo que nosotros hacemos con un corazón para Él, sin importar lo que sea. Lutero, por ejemplo, fue famoso por decir que las personas que hacen los trabajos más simples son los dedos de Dios. Una frase hermosa. Las personas que hacen los trabajos más simples, el zapatero, la mujer que está criando a sus hijos, son los dedos de Dios, porque son los que llevan adelante el plan de redención de Dios en este mundo. Hace poco más de 2 siglos atrás, los puritanos desarrollaron esta idea que los reformadores diseñaron, digamos, pensaron por medio de la Biblia, pero ellos desarrollaron esta idea que se llama coram Deo, que es latín, pero significa ante la presencia de Dios, delante de la presencia de Dios, enfrente del rostro de Dios significa. Significa que cada cosa que hacemos nosotros está delante de la presencia de Dios, delante de la mirada de Dios, sin importar lo que hacemos. Cada cosa que nosotros hacemos es delante de Dios. Por ende, otra vez, todo lo que nosotros hacemos es sagrado. Es sagrado porque lo estamos haciendo delante de Dios, en la presencia de Dios. Entonces, si lo hacemos delante de la presencia de Dios, tenemos que hacerlo bajo la autoridad de Dios. Y si lo hacemos bajo la autoridad de Dios, lo tenemos que hacer para la gloria de Dios. Y esa tiene que ser nuestra vida constantemente. Vivir. La Biblia nos exhorta a nosotros a vivir. Esto es algo que se desarrolló otra vez con la Reforma, este concepto, coram Deo, delante de la presencia de Dios. Pero la Biblia nos llama a cada uno de nosotros a vivir de esta manera. A vivir cada segundo de nuestras vidas conscientes de que estamos viviendo delante de la presencia de Dios. La Biblia nos enseña que todo creyente vive durante toda su vida delante de la presencia de Dios y por tanto tiene que su vida reflejar esa verdad. Su vida tiene que ser un reflejo de esa verdad. Hoy vamos a ir a Génesis 37 y vamos a leer bastante hoy. Espero que te guste leer. Si no, bueno, vamos a leer igual. Y vamos a ver la vida de José. Y por medio de la vida de José vamos a ver 3 actitudes que tiene una persona que vive coram Deo, que vive delante de la presencia de Dios. Entonces vamos a ver 3 actitudes que mantuvo José por vivir una vida delante de la presencia de Dios. Vamos a Génesis 37, vamos a leer versículos 1 al 4 primero. Dice así: Jacob habitó en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilia y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre de la mala fama de ellos, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en la vejez, y le hizo una túnica de colores, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Entonces tenemos acá la vida de José, ¿no? Nosotros llamaríamos hoy que es un alcahuete de su padre, ¿no? Un padre es el hijo de la vejez. Me siento un poquito identificado yo con mi bebé que anda ahí dando vueltas, ¿no? Yo digo, ¿tiene algo especial? No, no es que tiene algo especial, yo estoy más viejo, ¿no? Pero tenés a José que quiere más a su hijo más chiquito, sus hermanos lo aborrecen, no pueden hablarle pacíficamente porque su padre es el enemimado y encima es un alcahuete de su padre, no vemos así. Pero en realidad sus hermanos eran personas bastante complicadas, como vamos a ver ahora un poquito más adelante. Entonces esta es la vida de José, ¿no? Su padre lo ama, sus hermanos lo aborrecen, pero se pone un poquito más interesante.
nos dice versículo 37:5. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y si vas a versículo 11, dice que él contó otro sueño, no, perdón, versículo 7, le dice, tuve otro sueño, perdón, acá me perdí con mi 9, me perdí con mi versión, yo tengo dos versiones de la Biblia. Soñó un otro sueño y lo contó a sus hermanos y, adivinen qué, también lo llegaron a aborrecer más. Él viene y dice, ¿saben qué, muchachos? No saben lo que pasó, tuve un sueño. Teníamos todos manojos en las manos y el mío quedaba arriba de todos, los de ustedes se inclinaban ante mi manojo. Quiere ser nuestro rey, ¿qué le pasa? ¿Está loco? Después dice, ¿saben qué, muchachos? Tuve un sueño, éramos 11 estrellas, el sol y la luna, y todos se inclinaban a mí. ¡Wow! Oh, los hermanos. Ahora sí, lo odiaban. Lo odiaban. Entonces, vemos que los hermanos dicen, bueno, vamos a idear un plan para terminar con este soñador, vamos a ver qué pasa. Entonces, el versículo 25 nos dice esto. Lo quieren matar, ¿no? Y lo ven, el padre va y dice, fíjate que están haciendo estos sinvergüenzas por ahí, lo va a ver. Y cuando lo están viendo lejos, dicen, bueno, vamos a matarlo de una vez, así acabamos con esto. Rubén, el hermano, lo salva y dice, no matemos. Lo metieron en un pozo, macanudo Rubén, pero bueno. Lo mete en un pozo y dice, vamos a ver qué pasa. Queda ahí en el pozo, José. Y mientras tanto, nos dice que se sentaron a comer pan. Imagínate, ellos están comiendo pan, disfrutando de un tiempo de comunión, el hermano en un pozo. No lo mataron, por la gracia de Dios. Y nos dice el versículo 25 de Génesis 37, dice, se sentaron a comer pan. Y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aroma, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano. ¡Wow! ¡Qué amor!, ¿no? Él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaron madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y lo llevaron a Egipto. Ahora, ellos agarran a su hermano, lo venden como esclavo, le mienten al padre, agarran la prenda de su hermano, la manchan con sangre de un cordero y le dicen, mira, decinos si está la pieza de tu hijo. El padre dice, no, lo mató algún animal que era muy común en este tiempo, se pone a llorar, hace duelo por él, se acabó la historia. Y dijeron, bueno, listo, se acabó José, se acabó todo este problema. Ahora, fíjate lo que dice 39, 38 no vamos a leer porque es otra historia. Bueno, me está avisando que ya pasé el capítulo 37, gracias. Nos dice 39:1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Ahora, piensa en esto. Tus hermanos te odian. Tus hermanos te quieren matar. Decís, bueno, sí, hasta ahora es la historia de mi vida, ¿no? Pero tus hermanos te venden como esclavo, ¿sí? Y vos estás en Egipto, en otro país, completamente solo, y ahora tenés que ser un esclavo. Porque si no haces lo que te dice Potifar, oficial de la guardia de Faraón, estás muerto. Porque en este tiempo un esclavo que no obedecía, lo mataban, porque era un elemento más de la casa, un accesorio más. Ahora, pensá esto, ponete en el lugar de José y pensá qué pasaría si te pasa a vos. ¿Qué pasaría si de un momento al otro se cortan todas tus libertades, de un momento al otro dejas de tener los privilegios de un hijo mimado y tenés que trabajar como un esclavo? ¿Qué harías? ¿Qué pensarías de Dios? ¿Qué pensarías de Dios? ¿Dónde está el Dios que era una bendición para mí? ¿Qué pensarías de vos mismo y de tu vida? Ya se acabó mi vida. Ya no tiene sentido mi vida nunca más, porque a partir de ahora soy un esclavo. Sin embargo, vemos acá que José vivía coram Deo, vivía delante de la presencia de Dios. Y por vivir delante de la presencia de Dios, José mantuvo su integridad. Vamos a ver primeramente que José mantuvo su integridad. Fíjense, estamos en capítulo 39, versículos 2 y 3 dice: Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero,
y estaba en la casa de su amo, el egipcio. O sea, no estaba con los esclavos en una casa aparte, que en general era una pieza sin comodidad, sino que estaba en la casa de su amo. Y todo lo que él hacía, y su amo vio que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Ahora, te pregunto, ¿por qué estaba Dios con José? ¿Cómo vio su amo que el Señor estaba con él? Que para donde iba José había una aureola, ¿no? Como pensamos todos, que es un santo, ¿no? Una aureola así de luz. No. Su amo vio su actitud. Él vio su manera de ser. José vivió constantemente su vida delante de la presencia de Dios, y por eso vemos lo que dice versículos 2 y 3. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano. Vio que él era diferente, no era como otro esclavo. Este esclavo era diferente. Este esclavo tenía integridad. Este esclavo se mostraba como una persona que estaba viviendo delante de la presencia de Dios. Su actitud era diferente. Y fíjense las bendiciones que tiene José, versículos 4 al 6, por vivir delante de la presencia de Dios. Dice, hacía yo José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que él tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Entonces tenemos a un hombre que vive delante de la presencia de Dios en completa integridad, siendo una persona recta, una persona que aún es un esclavo y está haciendo lo que le dice su jefe, se somete a su amo, y el Señor, ¿qué hace? Lo prospera, y prospera absolutamente todo lo que hace. Todo lo que hace. Ahora, estas son las bendiciones por vivir delante de la presencia del Señor. Y José está acá siendo una persona íntegra que trabaja a pesar de que es un esclavo. ¿Sí? Ahora, versículos 7 al 20, le dije que íbamos a leer bastante, ¿no? Pero es muy interesante lo que pasa acá. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de nada de lo que hay en la casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tienes. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, y escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día, en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando ella vio que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto así la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló a ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, que las palabras de su mujer que le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su ama a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Ahora, la pregunta, ¿por qué José no dijo que sí? ¿Te pusiste a pensar en eso? ¿Por qué no dijo que sí? No había nadie en la casa. No había nadie en la casa. Estaba él y esta mujer. Nadie se iba a enterar. Nadie los iba a ver. Es más, posiblemente, si accedía a los deseos de esta mujer, iba a ganar el favor de esta mujer también. ¿Por qué José dijo que no? Porque él mantuvo su integridad. Bueno, versículo 9, él dice, fíjense, él dice, ¿estoy pecando contra tu marido? No.
Él dice, ¿por qué haría tan grande mal y pecaría contra Dios? ¿Por qué pecaría contra Dios? Él vivía a cada segundo ante Dios y por eso él guardó su integridad. Aunque nadie lo veía, aunque tenía todas las de ganar. Él dijo, hablando mundanamente, ¿no? Tenía todas las de ganar. Pero él dijo, no. ¿Por qué? Porque él vivía a cada segundo delante de la presencia de Dios. Y hermano, Dios te llama a lo mismo. Dios te llama a vos a exactamente lo mismo. A exactamente lo mismo. Vivir una vida íntegra y una vida pura a cada segundo. A cada segundo. No importa si nadie te ve. No importa si lo que tenés que hacer no es conveniente. Cada cosa que haces está delante de la presencia del Señor. Y es por eso que tenés que mantenerte íntegro y puro delante del Señor. A cada segundo. Cada segundo de tu vida es ante Dios. Y es por eso que tenés que ser íntegro. No importa si nadie te ve. En tu trabajo, en tu escuela, en tu vida normal, tenés que mantenerte íntegro. Tenés que mantenerte puro cuando nadie te ve. Esa es la razón por la cual tenemos tantos jóvenes y no tan jóvenes luchando con la impureza hoy, con la pornografía. Porque no se dan cuenta que toda su vida viven delante de la presencia de Dios. Y por causa de estar delante de la presencia de Dios, somos llamados a ser puros constantemente. Porque estamos viviendo delante de la presencia de Dios. Es por eso que el cristiano tiene que hacer lo correcto. No importa que nadie lo vea, tiene que hacer lo correcto. No sé si te pasa, muchas veces, a mí me pasó varias veces en los últimos años, que te dan mal el vuelto. Me parece una pavada. Pero te dan mal el vuelto y te dan mucha plata de más. ¿Qué haces? Tenés que ir a devolverlo, tenés que hacer lo correcto. Y si te preguntan, la gran mayoría de veces, bueno, gracias, no se dan cuenta, pero una vez me dijeron, nadie hace esto. Bueno, me dio la oportunidad de decir, un cristiano tiene que hacer lo que es lo correcto. Hay que hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque cada cosa que hacemos es delante de la presencia de Dios. Y es lo que nos enseña la vida de José. Él se mantuvo íntegro. ¿Por qué se mantuvo íntegro cuando nadie lo veía? Cuando nadie se iba a enterar, él lo hizo porque él estaba viviendo delante de la presencia de Dios. Y él entendía que si él pecaba de esa manera, iba a deshonrar a la mujer de su amo, iba a hacer un mal contra su amo porque su amo lo trató bien, pero sobre todo en su mente dice, yo no puedo pecar así contra Dios, porque estoy constantemente delante de la presencia de Dios. Entonces, primer punto, él vivió con integridad por causa de vivir delante de la presencia de Dios. Segundo punto, por vivir delante de la presencia de Dios, por vivir corandeo, José mantuvo su entusiasmo, aun cuando él estaba en la cárcel. Él mantuvo su entusiasmo aun cuando estaba en la cárcel. Ahora José está en la cárcel. Su amo le creyó a su esposa, lo tiró en la cárcel, dijo, vos vas a estar podrite ahí en la cárcel. ¿Qué haces? ¿Qué haces en la cárcel? Estas cárceles en general son lugares donde vos estás preparado para morir después. Porque la gran mayoría de los imperios no van a gastar plata, no es como el mundo hoy, ¿no? Que los países tienen un presupuesto para mantener a los que están presos. Acá estás preso, comés, si se te cruza alguno que te dé algo para comer, y esperá porque estás preso con propósito de ser muerto en algún momento. Bueno, ¿qué harías? Sabiendo que injustamente fuiste puesto ahí, cuando trataste de hacer la voluntad de Dios, sos puesto ahí, ¿qué harías? ¿Qué harías? ¿Te enojarías? ¿Te volverías una mala persona? ¿Te olvidarías de Dios? Está comprobado estadísticamente que la gran mayoría de las personas que entran a la cárcel salen peor. Nunca es un tiempo donde la persona se reforma, sino que la persona se pervierte en la cárcel. ¿Qué harías? ¿Qué harías? Bueno, acá nos dice qué pasa con José, versículo 21 y 22 de capítulo 39. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión,
Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Versículos 21 y 22. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué vio el jefe de la cárcel en José? Otra vez lo mismo, que él siguió sirviendo al Señor y siguió haciéndolo con entusiasmo. Vivió para honrar al Señor. Ahora, ¿te diste cuenta la diferencia que acá? Una cosa es estar en la casa de Potifar, que era uno de los grandes oficiales del faraón y tenía un montón de plata, y estás en la casa de él, que posiblemente era una finca muy importante en Egipto, donde estás a la ribera del río, un lugar precioso. Una cosa es atender las cosas de primera calidad y la primera vida del guardia de faraón, y otra cosa es cuidar presos. Son delincuentes, son personas de baja condición, son personas de mala reputación. ¿Y él qué hace? Él se encarga de cuidar a cada uno de ellos. A cada uno de ellos. Versículo 23. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. Fíjate. Porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Y te preguntas, ¿qué hace que alguien haga algo aún en el peor lugar, que es la cárcel, donde sabes que en algún momento vas a terminar muerto, y con entusiasmo? Y cuidar de personas que son el rezago de la sociedad. ¿Qué hace que una persona haga lo correcto en un lugar así? Que está viviendo delante de la presencia de Dios. Que está haciendo las cosas para el Señor. Que entiende que fue puesto por el Señor ahí. Y que a cada paso que da, que cada respiro que da, está haciéndolo delante de la presencia del Señor. Y es por eso que José vive de esta manera acá, aún en la cárcel. Hermano, vos vas a ser desafiado de la misma manera. Cada día. Cada día. Nosotros muchas veces cometemos ese error, ¿no? Decimos, hoy domingo me voy a levantar con entusiasmo y me voy a tomar unos mates y me voy a la iglesia, porque hoy es el día del Señor. Y amén, es el día del Señor, pero todos los días son los días del Señor. Y no todos los días nos levantamos con este entusiasmo, ¿no? Como que es un día que por la gracia de Dios podemos respirar y podemos disfrutar de nuestra familia. No lo hacemos todos los días, si somos sinceros. Pero si viviéramos así como José, delante de la presencia del Señor cada día, si tuviéramos esa percepción de que Dios está con nosotros, la cosa cambiaría por completo. Nosotros somos desafiados a esto. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en una cultura que constantemente nos dice, tenés que dar lo mínimo indispensable. Si los demás no trabajan, ¿por qué vas a trabajar vos con entusiasmo? Si los demás no lo hacen, bueno, ¿por qué lo vas a hacer vos? Nosotros, en general, cuando las cosas no salen como nos gustan, perdemos el entusiasmo, perdemos el fervor, ¿no? de hacer las cosas. Ya no queremos trabajar. Pero la palabra de Dios te exhorta, la palabra de Dios te desafía. José te enseña. Dios te ve. Dios te está viendo. Dios te está viendo. Vos estás delante de Dios. No te puedes esconder. La vida, este tipo de vida, corandeo, está marcada por un entusiasmo constante. Un entusiasmo constante. De saber que, pensá esto, de saber que fuiste rescatado de un destino eterno de dolor, que es el infierno. Fuiste salvo, y la palabra de Dios dice que fuiste puesto en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Sos un hijo de Dios. Tenés un propósito en este mundo. Y vos lo bajás a este mundo y decís, es un día más. Tengo un compañero que dice así, un día más, un día menos. ¿Y por qué cristianos viviríamos así? ¿Por qué cristianos, viviendo constantemente delante de la presencia del Señor, viviríamos de esa manera? La vida del cristiano es una aventura. Nosotros pensamos que, bueno, sí, a ver qué pasó hoy. Pero la vida del cristiano realmente, si lo pensás, es ¿qué propósito tiene Dios para mí en su soberanía hoy? ¿Con quién me voy a encontrar? ¿Con qué personaje me voy a encontrar que voy a poder compartir el Evangelio? ¿O qué cosa voy a encontrar delante en la palabra de Dios que me va a edificar y me va a mostrar un aspecto más de Dios? Te vuela la cabeza. La vida del cristiano es una aventura constante.
si la vivís delante de la presencia de Dios. Y es con un entusiasmo constante. Ahora, y mis hijos siempre me dan ilustraciones, ¿no? Pero ustedes van a darse cuenta, no sé si se dieron cuenta ayer, pero mi hijo, el más chiquitito, anda por atrás mío constantemente. Cuando me ve, es como, y yo lo digo esto, ¿no? Porque cómo va cambiando cuando van creciendo los chicos. Porque yo llego a casa y toco bocina, de una forma especial de tocar bocina, y sale mi hijo más grande, me abre el portón, porque ya es grande, entonces me abre el portón y yo entro. Y viene y me dice, pa, me abraza y se va adentro. Y por atrás sale el del medio, me dice, hola papi, y me abraza, pero un poquito más efusivo, pero apenas y se va. Pero el chiquitito, mi preferido, pero el chiquitito viene y me ve. Papá. Y me estira los brazos, y lo levanto y me queda mirando a la cara. Papá, me dice, y se me apoya acá y así. Y yo digo, por favor, no crezca como el más grande, ¿no? Digo, que no crezca, ojalá se quedara así. Pero ese es el entusiasmo que tiene un bebé que está creciendo y está conociendo a su padre, y cada día conoce un aspecto más de su padre y se sorprende de conocer a su padre más. Y el Señor nos llama a nosotros cristianos a hacer exactamente lo mismo. Si nosotros nos mantenemos en una vida constante delante del Señor, creciendo en conocer su palabra, en leer su palabra, estudiar su palabra, constantemente dependiendo del Señor en comunión, es ese tipo de vida que vamos a tener. Y cada paso que damos vamos a vivir diciendo, papá, ¿qué tenés para mí? ¿En qué lío me voy a meter hoy? ¿No? ¿Qué cosa voy a hacer hoy? Para la gloria de Dios. Es una vida de entusiasmo constante si recordamos que cada paso que damos lo hacemos delante de la presencia de Dios. Tercer punto. Por vivir una vida delante de la presencia de Dios, por vivir corandeo, José mantuvo su diligencia hasta el fin. Mantuvo su diligencia hasta el fin. ¿Se dan cuenta con cómo él es diligente en la casa de Potifar y acomoda todo y mantiene todo? Está en la cárcel y él es diligente y mantiene todo y hace todas las cosas. Bueno, por estar el Señor con José, las cosas cambian. Está en la cárcel y de repente tiene a 2 presos que están súper preocupados y dicen, no, mirá, no sabemos qué pasó porque tenemos sueños y no sabemos qué significan y no sabemos cómo vamos a hacer porque ya saben, son presos, están condenados a muerte. Entonces José dice, bueno, a ver, díganme qué pasa y yo se los voy a interpretar, ¿no? Dios me dio la capacidad de interpretar sueños. Entonces le dicen, bueno, pasó así y así, ¿no? El copero del rey y el panadero del rey. Y le dice a uno, bueno, mirá, tengo buenas noticias para vos. Muy pronto vas a salir y vas a volver a tu puesto. Y al otro le dice, qué calor, ¿no? Al otro le dice, te vas a morir, te van a cortar la cabeza. Entonces, pasa como sucedió, uno murió, el otro volvió a trabajar como copero del rey. José sigue en la cárcel. Sigue otra vez en la cárcel, encerrado. Pero ¿qué pasa? Faraón tiene sueños ahora y nadie sabe cómo interpretarlos. ¿Y qué hace? El copero dice, yo conozco, y traen a José. Y tenemos en capítulo 41 la historia donde José descifra los sueños. Conocen la historia, ¿no? De las vacas flacas, las vacas gordas, vacas flacas, espigas buenas, espigas malas. Y José interpreta los sueños. Pero fíjense, ¿qué dice José en versículo 16 de 41, cuando él interpreta los sueños? Fíjense el corazón de José. Él no dice, sí, Faraón, acá estoy, yo soy un gran interpretador de sueños. Fíjense lo que dice. Y se respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces José le dice esto, fíjense, versículos 25. Entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años.
y las 7 espigas menudas y marchitas del viento, solanos, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. Y aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre. Y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño del Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios, y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora de Faraón de un hombre prudente y sabio, póngalo sobre la tierra de Egipto, haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia, y junten toda la provisión de esos buenos años que vienen, y recojan todo el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo, y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. En todo momento, ¿se dan cuenta de José? En todo momento dice Dios. Es Dios. Es Dios siempre el centro de sus palabras, el centro de su vida. Dios es su enfoque. ¿Por qué? Porque él vive delante de la presencia de Dios. Él dice, Dios está conmigo en todo momento. Fíjense el versículo 37 al 45. El asunto pareció bien a Faraón y sus siervos. Es un plan excelente. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto y no hay entendido ni sabio como tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y le puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaban delante de él, doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Zaphnath Panea y le dio por mujer a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Ahora, esta es una historia maravillosa, realmente, de la palabra de Dios. Y tenemos un hombre que es odiado por sus hermanos, es rebajado a la condición de esclavo, peor que eso fue puesto en la cárcel con los condenados a muerte, y de repente ahora es el segundo al mando en una de las potencias del mundo, en Egipto, con derecho a hacer absolutamente todo lo que quiere. Y no hay nadie, absolutamente nadie, salvo Faraón, que le pueda decir lo que puede hacer, lo que tiene que hacer. Entonces, ¿qué hace José? ¿Qué hace José? Se relaja, ¿no? Y se va un par de días al Nilo, a la playa del Nilo ahí a descansar, porque ya está, ya llegó a la cima. Entonces, y le dijo a Faraón, buscar gobernadores, entonces se delega todo y dice, bueno, ya está. Le digo, vos haces esto, vos haces esto, y ya está. Yo me quedo en mi casa de campo, a orillas del río Nilo, ya está. ¿Se va a descansar? No. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Versículo 46. Era José de edad de 30 años, cuando fue presentado delante del Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Y él guardó él, no, obviamente, alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poder contar porque no tenía número. Ahora, 53. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, más toda la tierra de Egipto. En toda la tierra de Egipto había pan. Había pan. ¿Ven lo que hace? Lo que hace José acá. Él fue diligente. ¿Por qué? Porque estaba siendo delante de Dios. Estaba siendo diligente ante Dios. Y por eso fue diligente delante de Faraón. Él siguió siendo esforzado hasta el fin.
constantemente, esforzado, trabajando para el bien de Egipto. ¿Por qué? Porque él lo estaba haciendo delante de la presencia de Dios. Delante de la presencia de Dios. Te pregunto, hermano, ¿puedes decir que sos así? ¿Que sos así de diligente? ¿En cada cosa que haces? En la iglesia espero que sí. Pero en cada cosa que haces, pones esta garra, pones esta diligencia que puso José acá. Muchos no lo hacen. Muchos muestran cierto tipo de actitud para llegar hasta cierto punto de autoridad o conseguir cierto ascenso en su trabajo, y ahí termina. Muchas veces, es más, nosotros en mi trabajo, por ejemplo, tenemos varias categorías. La categoría más alta no se la quieren dar a muchos. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Se esfuerzan y dicen, no, mirá, soy el mejor, y van mostrándole a los jefes, mirá, yo soy el mejor, y mirá cómo trabajo, soy el mejor. En el momento que le dan la categoría, dejan de trabajar. Y ya está, ya me dieron la categoría, no voy a trabajar más. Ya está. ¿Para qué voy a seguir trabajando? Ya me están pagando igual, y no me van a sacar la categoría. Ya está. Y dejan de ser diligentes. Y por culpa de esa gente, es muy difícil conseguir esa categoría. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los gerentes dicen, no podemos dar la categoría esa porque una vez que llegan ahí, ya dejan de ser diligentes y se tiran abajo. Es triste, pero es así. Pero pasa también en la vida de la iglesia, hermano. Hay muchos hermanos que llegan hasta cierto punto y dicen, bueno, yo ya no voy a estudiar más la palabra de Dios. Bueno, yo ya me voy a congregar domingo por medio, ¿no? Y dejan de ser diligentes con la cosa de Dios. Hay pastores que con vergüenza, digo, pero hay pastores que dejan de ser diligentes en su estudio de la palabra de Dios. Y tienen esa idea que es totalmente equivocada, de que ya no pueden aprender más nada, que ya no les pueden enseñar más nada porque ya llegaron al título de pastor y ya está. Ningún creyente tiene que ser así. Ningún creyente, sea pastor, sea creyente laico, tiene que ser así. Nunca tiene que dejar de ser diligente en cada cosa que hace, ya sea su trabajo secular, ya sea su servicio en la iglesia, su vida espiritual. Constantemente tiene que estar cuidándola con diligencia por medio de la oración y el estudio de la palabra de Dios. Tiene que ser constante, hermano. Tiene que ser constante. ¿Por qué? Porque constantemente vivimos delante de la presencia de Dios. ¿Por qué no tenemos que perder nuestra diligencia? Porque constantemente estamos delante de la presencia de un Dios santo, que todo lo ve, que no podemos engañar, y que nos promete en la palabra de Dios que todo lo que nosotros sembremos, eso vamos a cosechar. Nosotros realmente nos maravillamos con la vida de José, y los pastores se maravillan, y los pastores predican acerca de José, de la vida de José, y van a 50, y si podemos hacer un saltito ahí a Génesis 50, y 50-20, él está delante de sus hermanos. Y ahora pensá esto, ¿no? Pensá esto. Ya estamos terminando la historia de José. Y el papá de José llevó a toda su familia a Egipto, y están viviendo en la mejor parte de Egipto, donde tienen sus ganados, está toda su familia. Y se muere el papá de José. Y José es el segundo en todo Egipto. Es el señor de toda la tierra. ¿Pensaste en esto? Es el momento de la revancha. Así que ustedes me querían matar. Así que ustedes me vendieron. Yo tuve que ser esclavo. Y yo estuve preso por culpa de ustedes, siendo inocente. Y ahora tengo todo el poder. Y tengo todos los guardias. Y si los mato y los entierro en la arena a todos, nadie se va a enterar. Van a ser simplemente un mal recuerdo. Tiene derecho para hacerlo. Tiene el poder para hacerlo. Porque sería justicia. Y todos los pastores se sorprenden y nos maravillamos y predicamos el perdón de José, cuando él dice en versículo 20, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer el bien que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. Ahora, pues no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y le habló al corazón. Pero se sorprenden por eso. Pero fíjense lo que dice un versículo antes, versículo 19. Y le respondió José y dijo, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Se dan cuenta de lo que hace José? Él está viviendo delante de la presencia de Dios. Y aunque sus hermanos son merecedores de la justicia,
Y tranquilamente podría haber ajusticiado a sus hermanos que lo maltrataron y lo odiaron y lo vendieron. Él dijo, yo no soy Dios. Yo no soy Dios. Dios es el Señor. Y yo estoy viviendo constantemente delante de su presencia. Yo no soy Dios, Él es Dios. Y está acá. Yo no voy a ser este mal. Dios hizo esto para bien. Dios hizo esto para mantenernos a todos con vida. Gloria a Dios, dice José. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Porque Él vivió delante de Dios a cada segundo. Y es a eso a lo que te llama el Señor. Es a eso a lo que te llama el Señor. ¿Recuerdan cuáles fueron las últimas palabras del Señor Jesús antes de ascender a los cielos? Le dijo a sus discípulos y a nosotros, aquí yo estoy con ustedes todos los días. Hasta el fin del mundo. Lunes a lunes, sábados, domingos y feriados, 24 horas. El Señor está con nosotros. Y de esa manera tenemos que vivir. Un autor muy conocido, A.W. Tozer, dijo que la razón principal para la falta de paz de los creyentes es vivir en dos mundos, secular y religioso. Hay gente que dice, bueno, esto lo que hago para el Señor es una vida, vivo de esta manera, y lo que es secular, mi trabajo, mis estudios, mi vida con mis familiares que no conocen al Señor, es otra cosa. Y nos olvidamos que estamos siempre delante de la presencia del Señor. Y eso es un problema, hermanos. Eso es un problema. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en mi trabajo y pienso que no estoy delante de la presencia del Señor, y vivo como si Dios no estuviera en ese lugar, ¿qué pasa? Eso me deja con mi propia fuerza, que falla. Eso me deja con mi propia sabiduría, que falla. Que falla. Eso me deja con mis propios recursos, que son pocos. Y ahí es donde empieza ese conflicto, y la frustración, y la ansiedad. ¿Por qué? Porque estoy solo. Porque pienso que estoy solo y porque pienso que yo tengo que hacer las cosas de acuerdo a mis propias fuerzas. Y no es así, estamos constantemente delante de la presencia del Señor. Delante de la presencia del Señor siempre. José nos enseña, hermanos, a vivir delante del Señor, en todo lo que hacemos, para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Nosotros podemos ser personas íntegras, personas que se mantienen puras. Nosotros podemos ser personas que viven con entusiasmo constantemente de lo que el Señor está haciendo y va a hacer. Nosotros somos personas que podemos vivir constantemente siendo un ejemplo a los demás de diligencia, de personas que nunca se detienen, que constantemente están haciendo las cosas para el Señor, aún en un mundo que no es así. ¿Por qué? Porque lo hacemos para el Señor. Porque entendemos que el Señor está con nosotros. Que el Señor está con nosotros. Entonces, hermanos, el desafío para nosotros en esta mañana es si vamos a vivir de esta manera. Si vamos a vivir de esta manera. No hacerlo, realmente no hacerlo es necedad de nuestra parte. Porque vos decís, bueno, yo elijo no hacerlo. Yo no voy a vivir delante de la presencia del Señor. Y la palabra de Dios que dice, el Señor está. El salmista dice, no importa si voy a los cielos, Salmo 139, ahí está el Señor. No importa si hago mi cama en el Seol, está el Señor. Si yo tomo las alas del viento para ir de un lado al otro del mar, ahí está el Señor. Además dice, ahí, así me asirá tu Dios. El Señor va a estar conmigo. No podemos escapar de la presencia del Señor. El Señor nos llama, hermanos, a recordar, a reconocer y a experimentar su presencia constante en nuestras vidas, para que nosotros podamos vivir de la misma forma que José lo hizo en su vida. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo. Señor, gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por el ejemplo de José, que nos muestra a una persona que vive constantemente delante de tu presencia, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nosotros como creyentes somos desafiados a hacer exactamente lo mismo y a recordar la promesa que nos dio el Señor Jesús antes de partir a tu diestra, cuando Él dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Señor, ayúdanos a vivir para ti, ayúdanos a vivir para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.